Bueno, hoy es lunes y como empieza la semana, vamos a empezar con una pregunta, porque el comienzo de la semana nos tendrá una cantidad de sorpresas que realmente ni sabemos siquiera qué puede pasar, aunque presumimos, aunque presumimos. Entonces, la pregunta sería, porque ronda en nuestra cabeza problemas no resueltos y que se agudizan todos los días. Y mucha gente, entre nosotros, realmente no sabemos en qué maraña estamos metidos y cuáles son las causas y quiénes son los culpables y si todo va a seguir igual y si habrá alguna forma nueva o original de que en primer lugar se sepa qué pasó, por qué pasó, quién estuvo culpable, cuánta gente hay en la cárcel, de todo el latrocinio, de todo el robo, de toda la corrupción generalizada. Y cuál fue el argumento y quién lo direccionó y quién es el responsable en última instancia y quién se benefició y quién obtuvo grandes beneficios y quién quedó reventado. Un montón de cosas lindas para empezar la semana, ¿no? Y bueno, vamos a ser prolijo, como dijo el descuartizador de Londres, vamos a ir por parte. Entonces, el ir por parte significa meter el dedo en la llaga. Jodido, porque ahí va a pegar un salto el dueño de la llaga. El dueño de la llaga va a pegar una espantada. Pero es la única forma. O sea, no hay que molestarse, ni siquiera inmutarse. Hay que ser sereno y a ver dónde está el error. Porque tiene que haber habido alguna cosa que hicimos mal y eso tiene que a nosotros forzosamente dejarnos alguna enseñanza. O sea, cuando te rompes el hocico y te aprendes algo para que no te vuelva a pasar lo mismo. Y estamos hablando de delitos consumados, estamos hablando de países, o sea, estamos hablando de cantidades de gente afectada. Y estamos hablando de dolor, de angustia, de problemas, de muertes, de pérdidas de vida. Y estamos hablando de cosas que son grandes problemas a nivel humano. O sea, los que cacarean tanto con los derechos humanos, que joden tanto con batiendo el parche, debieran estar preocupados en averiguar por qué pasó todo lo que pasó y por qué sigue pasando. O sea, los derechos humanos, es de suponer que si está en auge el averiguarlo, y tendríamos que ya haber encontrado algunos presuntos culpables. Es decir, ¿nos vamos a creer el relato o están jugando con nuestros sentimientos? Te pregunto porque no somos 2 o 3 locos, somos millones de habitantes de 20 y tantos países. Y entonces, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién nos responde? ¿Quién es nuestro referente? ¿Dónde están nuestros líderes? ¿Qué nos representa? Un montón de dudas. Pero detrás de las dudas están los países hechos pelota. Y entonces decimos, bueno, esto ya termina y va a empezar un nuevo ciclo. ¿Y basado en qué lo sustentamos? ¿Basado en nuestra dirigencia? O sea, nos vamos a suponer que nuestra dirigencia, la que sea, la nuestra, la que nos representa, que dice que es en la Argentina peronismo, va a resolver toda la cuenta pendiente. ¿Le has oído algún proyecto? ¿Le has oído hablar del problema de los derechos humanos? Porque el sumir a un país entero, y son 20, en la pobreza, quiere decir que se han afectado los derechos humanos. No se le afectó los derechos a las gallinas, a los cerdos, a los caballos, a las vacas.
a las lombrices. Los afectados son seres humanos. Y como si estamos con el cacareo de que ahora sí estamos defendiendo los valores de la cultura y todo ese relato, las religiones, ¿dónde están los ministros religiosos? ¿Dónde? Todo, porque acá cabe, o sea, tiene que preguntarle uno a quién nos representa o qué dice representarnos. Entonces nadie responde. Y entonces surgimos nosotros, que somos unos improvisados, descarados, que nos atrevemos a preguntarle al hipotético poder, porque alguien es el que paga los gastos. Entonces todos esos cuestionamientos que están insertados en nosotros, no es que yo soy el que lo está descubriendo. Todos ustedes están con las mismas preguntas. Y no sé si no se las hacen todos los días en silencio. Porque me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo que me pasa a mí. ¿A quién le pregunto? Es decir, ¿quién me pudiera responder? ¿Tenés alguna persona que vaya a golpear la puerta y decirle, escúcheme, ¿qué pasó con todo lo que, o sea, lo que teníamos, lo que poseíamos, lo que supuestamente era nuestra democracia, nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestros derechos humanos, nuestra independencia económica? ¿Dónde está la justicia, la ley, la Constitución, el Congreso, los jueces, la Suprema Corte? Tenés un rollo. Nadie que yo sepa, no sé si algunos de ustedes lo saben, te responde. Y claro, ese sadismo de llorar sobre la leche derramada, ¿qué nos indica? Y nos indica preguntarnos. Que la duda te lleva a la pregunta. ¿Nos durmieron a todos? ¿A todo el continente lo durmieron? Y entonces es una buena oportunidad para averiguarlo. Porque cuando pasa algo colectivo, o sea, que hipnotizaron a todos, qué magia, ¿no? Qué virtuoso el que lo realizó, o los que lo realizaron. Y entonces nosotros decimos que son los culpables. Pero ¿quiénes son los culpables? Los miro acá en el bosque y no veo a nadie de culpable. Y entonces voy a la información y digo, bueno, si son culpables deben estar frente a algún tribunal, o debe haber algún tribunal que está buscándolos, o que tienen captura recomendada, o que tienen que responder a la justicia, o que están citados por algún juez, o porque... Nadie sabe nada, es decir, recontra saben, pero no saben. Y entonces, detrás de todo eso debe haber algún patrocinador. Ahora, nosotros sí sabemos quién es el patrocinador. O sea, no es que somos unos tarados, que no sabemos quién patrocinó todo esto. Pero viene la pregunta, ¿ganaron realmente un privilegio con adquirir o quedarse o saquear o esquilmar todo un conglomerado de 1.000 millones de habitantes? Ganaron, triunfaron. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de esas supuestas grandes fortunas? Porque son miles de millones de libras, euros, dólares, qué sé yo, que fueron a parar a manos misteriosas, pero se supone que son muy pocas. Deben ser menos del 1% de la población de todo el continente, menos. Porque en el continente son 1.500 millones de habitantes, más o menos. Y el 1%, ¿cuánto sería? 100 millones. Para nada.
Las fortunas del continente no se sabe de dónde están. Entonces ahora ya tenemos el panorama y sabemos de la enfermedad. Es como si hubiéramos ido al médico y nos hubieran hecho un tratamiento, nos hubieran hecho todo un estudio, nos hubieran puesto en los rayos X, en un comando de esos super ultra de rayos violetas y qué sé yo, no sé cuánto, y el diagnóstico es que estamos graves. Estamos graves, o sea, estamos graves ahora, no es que estamos recontra graves. Y bueno, ¿y ahora cómo sigue la película? Porque estamos en el 2021, todas las teorías que nosotros queremos utilizar para reivindicarnos o para recuperarnos o para evaluar todo lo que está sucediendo y ha sucedido, no están acorde con las velocidades y los conocimientos científicos y la evolución de la época con los métodos que nosotros usamos. Nosotros estamos usando, por ejemplo, campañas políticas, estamos usando a líderes políticos, estamos usando a conocimientos adquiridos hace 200, 300 años, a metodologías de hace 100 años o 200 años atrás. O sea, estamos utilizando todo un arsenal de cosas que son obsoletas. Porque el latrocinio no se ha hecho con esos sistemas, el latrocinio se ha hecho con una actitud ahora veloz con la tecnología de la época esta. O sea, los giros de toda esa maraña de bolsas, de comercio, de empréstitos, de economistas, de evaluadores, de empresas, de corporaciones, financiamiento, todo eso es del siglo este, es de estos tiempos. O sea, todas las tecnologías que han utilizado para producir este fenómeno no son evaluaciones hechas por Aristóteles, ni por Alejandro Magno, ni por Sócrates, ni por Confucio, ni por Lao Tse, ni por... son de ahora, de estos tiempos. Y las soluciones que nosotros buscamos, te digo porque se te ocurre pensar eso, las soluciones y los métodos que nosotros queremos utilizar son de 200 años atrás. Esos métodos son obsoletos, ya no funcionan. Pero esos métodos son los que nos impusieron, los que nos tenemos nosotros incorporados. Entonces ahí ya vamos llegando a una ruta. ¿Por qué, quién y dónde? ¿Cómo se produjo eso? Que nos incorporaron, nos pusieron una estampilla, una marca, y con esa marca sirvió para todo este proceso de los resultados que produjeron eso que no están presos ahora. Entonces es aquí donde aparecen los protagonistas de carne y hueso, que son los acusadores. O sea, no te acusa una máquina, te acusa una figura, te acusa un país, te acusa una institución, te acusa un gobierno extranjero, te acusa una potencia, te acusa un imperio, te acusa. ¿Y nos acusaron de qué? Porque teníamos riqueza, ¿nos acusaron de qué? No tenías solamente riqueza, estabas camino al comunismo. O sea, ustedes se iban a hacer todos comunistas o ya estaban influenciados por el comunismo y había que combatir ese flagelo para instalar la democracia, para salvarlos a todos ustedes. Y entonces nosotros nos vimos en la obligación de salir en ayuda de ustedes, al rescate. Nosotros nos propusimos rescatar al continente del comunismo.
una barbarie que asomaba y azotaba con el terror de implantar que se iban a llevar todo. Y los iban a dejar en la miseria, explotados, asesinados, encarcelados. Iban a crear una Siberia. Los comunistas y los chinos, más comunistas todavía, terrible, los chinos eran terribles, opa, los chinos eran trotskistas, a muerte. Ya, había una barbarie que nos estaba azotando y qué bueno que venían a salvarnos, porque claro, la democracia nos aseguraba que para estas épocas íbamos a estar tirando manteca al techo, o sea, disfrutando de toda la bonanza que ni siquiera nos habíamos o nos hubiésemos imaginado. Y a golpes de cañonazos y a golpes de rigor y a golpes de rigor para que entrara por la fuerza el entendimiento, no fuimos comunistas, no fuimos, no pudimos siquiera entender, ni siquiera leímos a Marx, ni siquiera lo leímos, no tuvimos tiempo, porque estaban todas las fuerzas trabajando para nosotros, para salvarnos. Y eso ocurrió ¿en cuánto? En 70 y tantos años. Sin darme cuenta, yo estuve toda esa hora de función viéndome la película. Yo la vi, yo tenía 13 años cuando empezó la campaña, 15 años, 14, 15 años. O sea que yo vi toda la película. Nunca me enteré que nosotros éramos comunistas, para nada. Y toda la gente que conocí, más jodida que yo, ni sabía de qué se trataba eso. En todo el continente, no en mi pueblo. Así que no te quejes. Te salvaron del comunismo, te instalaron la democracia en plenitud, pusieron dictaduras violentas para combatir al comunismo y para traerte la democracia y para traerte la justicia y para traerte el imperio de la ley y de la constitución y de todo el ordenamiento cultural. Te reformaron la constitución, te reformaron las leyes, te reformaron todos los sistemas educativos, te privatizaron hasta los colchones que tenías porque no lo sabíamos nosotros conducir, manejar. Ellos vinieron a controlar todo, grandes empresas, porque nosotros éramos unos inútiles. Y ahí tenés la democracia y no jodas. Y vamos a seguir así. Y no hay nadie delincuente, son todos gente ilustre la que hizo esto. Es decir, por lo menos por lo que se ve, no hay nadie que ha cometido ningún delito acá. Son toda gente respetable. Si fueran delincuentes estarían presos, ¿no? Si hubieran hecho algún daño. Además, estamos en plena vigor de los derechos humanos. Donde se violan los derechos humanos, nosotros lo estamos señalando. Claro, tienen petróleo, por ejemplo, en cantidad. Eso no tiene nada que ver con los derechos humanos. Hay que instalar los derechos humanos. El problema es los derechos humanos, no es el problema. No vamos a pensar que el problema es el petróleo. Para nada. Los derechos humanos hay que pedir o fomentar que los derechos humanos hay que defenderlos. Entonces, todo eso, todo ese relato, que nos hemos tragado todos nosotros, porque somos 1.000 millones de habitantes que nos hemos tragado, como tragar aceite de ricino, es un purgante. Nos ha dejado esto, una desorientación total. A nosotros de verdad nos ha servido porque nos damos cuenta que no tenemos dirigentes.
Es decir, yo quisiera tener dirigentes, o sea, yo idealizo a algunos dirigentes, pero me fallan, me dejan pagando, me dejan como un tonto. Yo, lo sabes, te lo he dicho 20 veces, yo sostengo que hay gente que todavía, yo creo en ello, pero en la realidad, cuando yo me voy a dormir, esto que entre vos y yo, no les creo nada más. Te digo, no les creo más. No puedo creerle, no puedo creerle. Es mentido. Entonces ahora vos me dirás, bueno, ¿y cuál es lo que vos tenés en tu cabeza? ¿Cuál es el ideal que sería? O sea, si vos estás criticando todo lo que ha habido, que la gran mayoría del poder considera que ha sido hecho lo justo, lo exacto, y que todavía muchos lo defienden, y lo defienden porque si vos ves cómo se manifiestan los poderes políticos en nuestros países, no sabés si el oficialismo o la oposición, cuál de los dos es mejor. El oficialismo y la oposición tienen los mismos votos y van a elección, más o menos. Entonces, mirá si han logrado una confusión generalizada con todo este operativo. Bueno, ahora tiene que llegar, ya tiene que estar llegando. Se ve, como te dije ayer, que en el final del túnel hay una luz, que nosotros la estamos poniendo. En el final del túnel hay una luz, pero no es que hay una luz porque el final del túnel tiene luz. Es una luz que nosotros modestamente, con mucho esfuerzo, la estamos instalando en el final del túnel. Y esa luz es muy posible que dentro de muy poco tiempo nos alumbre el camino a continuar. No venimos en son de revancha, porque eso sería no haber aprendido nada. Es decir, nosotros tenemos que confesar que sí hemos aprendido. Sí, tenemos que haber aprendido, por más bruto que seamos, como decía Perón, por más bruto que uno sea, siempre algo aprende. Y entonces ya hemos aprendido que no hay tal luz en el final del túnel. Ya hemos aprendido que la única luz que hay en el final del túnel será la que nosotros instalemos y la capacidad que tengamos para, en forma ordenada y civilizada, cambiemos las cosas. Y no es fácil. ¡Epa! Pero lo bueno de todo esto es mirar la cantidad de cosas que hemos aprendido. Por eso te dije al principio que algo tenía que dejarlo de enseñanza. Nosotros hemos aprendido que nunca fuimos comunistas. Nosotros hemos aprendido de que los derechos humanos es una mentira. Nosotros hemos aprendido de que no nos trajeron la democracia y la bonanza. Nosotros hemos aprendido que cada vez estamos más pobres y que todo lo que nos han prometido es falso. Nosotros hemos aprendido de que todo lo que nos vienen a ayudar vienen para robarnos algo. Y sabemos que no hay nadie en la cárcel que es el culpable de todo esto. Fíjate cuántas cosas útiles hemos aprendido que sí conocíamos, pero no conocíamos. Entonces ahora que ya nos hemos quitado las anteojeras, que hemos visto que se han caído todas las máscaras, las caretas, que sabemos ya, por haberlo aprendido, de que todo eso es una farsa y que nos han robado unos farsantes y que nos han dejado sus hijos o sus nietos en el poder y que esa gente no nos va a salvar, ninguno de todos los dirigentes que, con muy raras excepciones, quizás te pudiera hablar que 3 o 4 nada más, en todo el continente, que pudiéramos confiar en ellos. Fíjate cómo es el continente grande. Y te puedo decir, me sobran los dedos de una mano, a lo mejor me sobran, para decirte que podemos confiar en 5 personas.
O sea, mirá que hemos aprendido, ¡epa! Hace 20 años no teníamos ni siquiera idea de esto. Ni siquiera se nos ocurría pensar. Por eso, estas charlas, estas conversaciones, cuando empieza la semana, por ejemplo, que uno está más caliente y más descansado, nos sirven. Y por eso me gusta conversar contigo, porque yo sé que coincidimos, tenemos muchas coincidencias. Claro, lo nuestro es un vuelo de una perdiz, es bajito. Nosotros no tenemos los medios de comunicación masiva a nuestro alcance. Nosotros volamos bajo, pero volando bajo también se llega. Y eso es lo que estamos haciendo. Y la gran fortuna para hacer estas cosas es que tenés cómplices. Si uno no tuviera cómplices, uno nunca pudiera abrir las ventanas, ni pudiera llevar la luz al final del túnel. Pero como uno tiene cómplices, como uno sabe que ahí están 70, 80 mil personas, 4 o 5 mil personas diarias que se asoman ahí para ver qué estamos haciendo, uno tiene ganas de seguir haciendo esto. Y esa es nuestra tarea, una modesta tarea. Mañana, si tenés tiempo, si tenés ganas de escuchar algo distinto, te invito a que nos tomemos unos mates en este espacio. Y por supuesto, te mando un gran abrazo. Hasta mañana.